Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy domingo, Dominus Deus, día que dominó el Señor, 14 de julio del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios y servidor vuestro, amigo y hermano, en Campus. Vereda La Estrella, parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si. Y nos trasladamos al mundo entero a proclamar el Evangelio, ser evangelizadores, misioneros. Nos encomienda el Señor hoy en el Evangelio de San Marcos. Y también tomando de la profecía de Amós, no caben allí el sacerdote Amasías y el profeta Amós ante el rey que tampoco acepta la palabra de Dios. Las profecías, cuando la verdad, anunciar la verdad, no va a favor de sus intereses, sino que va en contra. Cuando denunciar la corrupción, por los ídolos, por la adoración a los ídolos, no va tampoco en su favor. Y cuando dar caminos de justicia, de paz y de salvación, tampoco va a su favor. Entonces hacen que el profeta tenga que salir. Lo consideran una profesión, un oficio, y no así un llamado de Dios. También en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, el discipulado, toda la misión en Cristo resucitado y resucitador, que nos embriaga, como dice el Salmo 85, muéstranos, Señor, tu misericordia y darnos tu salvación. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el capítulo 7, versículos 12 y 15 del profeta Amós. Amós se enfrenta a Amasías. Amasías, sacerdote de Betel, mandó decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós anda entre la gente de Israel, conspirando contra su majestad. El país ya no puede soportar que siga hablando, porque anda por ahí diciendo: Jeroboam morirá a filo de espada, y todo el pueblo de Israel será llevado al desierto. Luego Amasías le ordenó a Amós: largo de aquí, profeta. Si quieres ganarte la vida profetizando, vete a Judá, pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y templo principal del reino. Pero Amós le contestó: yo no soy profeta, no pretendo serlo. Me gano la vida cuidando ovejas y recogiendo higos silvestres, pero el Señor me quitó de andar cuidando ovejas y me dijo: ve y habla en mi nombre a mi pueblo Israel. Por lo tanto, oye la palabra del Señor. Esto es lo que tú dices: no hables nada en nombre de Dios contra Israel, ni digas nada contra los descendientes de Isaac. Pero esto es lo que dice el Señor: tu mujer se prostituirá en plena ciudad, y tus hijos e hijas morirán a filo de espada. Tus tierras serán repartidas en sorteo. Tú mismo morirás en tierra de paganos,
y los israelitas serán llevados cautivos lejos de su tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor, tú has sido muy bueno con este país tuyo. Has cambiado la suerte de Israel, de Jacob. Has perdonado la maldad de tu pueblo y todos sus pecados. Has calmado por completo tu enojo y tu furor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y darnos tu salvación. Dios y Salvador nuestro, sálvanos también ahora, y no sigas enojado con nosotros. ¿Acaso vas a prolongar por siempre tu enojo contra nosotros? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se alegre por ti? Oh Señor, muéstranos tu amor y sálvanos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que el Señor va a decir, pues va a hablar de paz a su pueblo, a los que le son fieles, para que no vuelvan a hacer locuras. En verdad Dios está muy cerca para salvar a los que le honran. Su gloria vivirá en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se darán cita, la paz y la justicia se besarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El Señor mismo traerá la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y le preparará el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y darnos tu salvación. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 3 y siguientes. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos he bendecido por los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y librándonos todas, nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el manto de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte de su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu en el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, entre los versículos 7 y 13. Jesús envía a los apóstoles a anunciar el reino de Dios. Jesús recorría las aldeas cercanas enseñando. Llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón,
No debían llevar para sí ni pan, ni provisiones, ni dinero. Ponían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Les dijo: cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar. Y si en algún lugar no los reciben ni los quieren oír, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volvieran a Dios. También expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos y ungiéndolos con el aceite. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, con ese poder, esa exusía, esa autoridad que viene del autor, que es el Padre Creador, creador de toda la creación, de todas las criaturas, incluida la criatura humana, a quien le da ese poder para expulsar demonios. Jesús, para liberar de las culpas con el sagrado sacramento de la confesión, el perdón de los pecados, y con la capacidad de sanar a los enfermos, a los ausentes de la palabra de Dios, a los distantes de Dios, a los que creen en Dios pero no le creen a Dios, a los que no crean con Dios porque no crean con el Padre Celestial, porque no hacen su voluntad, porque no declaran lo mismo que decía el profeta Amós, la verdad, aunque le cueste salir del territorio. Era la misma declaración que hacía Amasías el sacerdote, que es un sacerdote que sirve al rey, a la corona, que sirve para hacer rituales, para hacer prácticas religiosas de costumbres, tradiciones y otras falsas creencias en ídolos, en falsos dioses, una falsa reverencia a dioses que no son verdaderos. Por eso lo envía Jeroboam, también el rey, a que salga a tierras de Judá, como si la profecía fuese un oficio, una profesión, una forma de ganarse la vida. No reconocen de la profecía que es una inspiración del Señor, que es una vocación de servicio, que es un mandato, porque es la palabra de Dios, es la necesidad de seguir proclamando la palabra de Dios, es la necesidad de seguir fomentando la cultura de la salvación, de la historia de salvación, la cultura de la vida espiritual basada en la creencia, en la fe, más que en la razón. Y asimismo por la razón, por el mismo testimonio, que es en la acción. Esas son cualidades del profeta que también Jesús exalta a sus discípulos para enviarlos de dos en dos, para que si uno cae, el otro ayude a levantarlo, para que los dos sean testigos de los hechos, para que los dos sean más fuerza, sean una comunidad. Ya más de uno orando en el nombre del Señor, ya es comunión, es común unión, es comunidad cristiana, es iglesia, y ese testimonio de la iglesia es la que va dando realmente la historia de salvación como testimonio, porque no puede ser testimonio de uno solo, el de hacer un Dios a su manera, el ideologizar a Dios, el hacerlo una ideología. No puede creerse que Dios está hecho a la imagen y semejanza del hombre, sino es contrario. Es el hombre quien fue hecho a imagen y semejanza de Dios, iguales a todos, semejantes menos en el pecado. El pecado fue lo único que Cristo en cruz venció con la muerte, venció al demonio, venció la mentira, venció la maldad y venció la muerte, venció las seducciones del demonio, los pecados capitales, del poder del tener y del placer, del mundo y de la carne, de la concupiscencia que es la tendencia siempre al mal, de siempre hacernos sentir culpables, de hacernos sentir que no tenemos redención, que no tenemos sanación, que no tenemos liberación, de hacernos sentir indignos de ser hijos de Dios, cuando realmente es todo lo contrario. Dios nos ha hecho sus hijos predilectos por participación con Jesucristo,
y eso hace que es lo que sea la fuerza para seguir promulgando el Evangelio, para ser misioneros. Les envía también otras cualidades a los discípulos, de habitar solo una casa. Los primeros, las ovejas perdidas de Israel, luego llegar a otras comunidades, pero en principio estar en una casa donde le abren la hospitalidad, donde los reciben en el nombre de Dios, donde está la gente interesada. A los demás no hay necesidad de desgastarse ni entrar en peleas ni en discusiones. Simplemente se sacude el polvo de los pies, de las sandalias, y como una advertencia para que el Señor sepa que allí ya pasó el camino de salvación, pero no lo aceptaron, que pasó la invitación, pero no la aceptaron, que pasaron los testimonios vivos y no los aceptaron, pero Jesús siempre es el juez, Él ve los corazones, Él ve más allá. Por eso estar siempre con las personas fieles hasta el final, fieles a Dios, fieles a la palabra de Dios, fieles a poner la palabra por obra, y asimismo seguir la evangelización con fuerza, con toda la exusía, con todo ese poder de sanación, de redención, de liberación, y seguir contagiando a todos de la convicción que genera el ser creyentes, creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Son las tres formas de mantenerse en la fe, con la confianza puesta en Dios y la esperanza de una vida eterna. Sea siempre para nosotros un llamado domingo y todos los días, día que dominó el Señor, tener presente a Cristo resucitado y resucitador, para seguir tejiendo redes de confianza como almas misioneras en el mundo entero. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.